La ECRI, la organización que lleva auditando décadas la seguridad del paciente en Estados Unidos, acaba de publicar su lista de los 10 mayores riesgos para los pacientes en el año 2026. ¿Y a que no sabes cuál es el primero de ellos, el número 1? Pues no es la falta de personal, no son los recortes, no es la resistencia a antibióticos. El número 1 de la lista es la inteligencia artificial. Sí, la misma tecnología que llevamos celebrando todos estos años como el futuro de la medicina acaba de ser nombrada la mayor amenaza para la seguridad del paciente en este año. Y antes de que pienses que la ECRI es una organización antitecnológica y que esto es una cosa que, pues siempre pasa cuando existe esta tecnología disruptiva, que salen organizaciones en contra, debes saber que la ECRI lleva 55 años evaluando la tecnología sanitaria, con lo cual esto no es una alerta cualquiera. Te cuento que han encontrado datos importantes, datos que sustentan el por qué la inteligencia artificial es el riesgo número 1 para los pacientes en este año 2026. Soy Joaquín Rodríguez, médico gastroenterólogo y divulgador de inteligencia artificial en salud, y en este canal pretendemos mantenerte actualizado de todas las aplicaciones de inteligencia artificial en el campo de la medicina. Con lo cual, si eres profesional médico o eres paciente, creo que es algo que te puede interesar bastante. En primer lugar, ¿qué es esto de la ECRI? ¿Qué es la ECRI? La ECRI es una organización independiente sin ánimo de lucro con sede en Pensilvania que cada año publica su Top 10 Patient Safety Concerns. Es una referencia para los hospitales, para las aseguradoras y para todos los reguladores sanitarios de todo el mundo. Con lo cual es una lista bastante importante. Y fíjate, aquí te la pongo. En el año 2026, el dilema diagnóstico de la inteligencia artificial ocupa el primer puesto, por encima de factores como el aumento de enfermedades agudas prevenibles, los recortes de la financiación, las barreras para el manejo del dolor en pacientes femeninas o la escasez de personal sanitario. Todo ello parece ser que no tiene tanta importancia como el auge de la inteligencia artificial y sus usos en salud. Voy a darte datos concretos, no opiniones, te voy a dar datos. Primero, según la Asociación Médica Americana, el uso de la inteligencia artificial entre los médicos pasó del 38% en el año 2023 al 66% en el 24. Se estima que en el año 2026 esta cifra ha aumentado por encima del 75%, con lo cual esto no es una tendencia, directamente esto es una avalancha. En segundo lugar, la FDA ya ha autorizado más de 1.250 dispositivos médicos con inteligencia artificial. Solo en el año 2025, 295 aprobaciones. Pero ojo, aquí viene lo gordo. En menos de un 2% de los casos, estos dispositivos están respaldados por ensayos clínicos randomizados. Menos del 2%. De los más de 1.250 aprobados, solo 56 fueron testados en el operador humano real. Es decir, aprobamos herramientas de inteligencia artificial para la toma de decisiones clínicas sin comprobar realmente cómo funcionan cuando un médico real las usa en un paciente real, en el día a día. Y aún hay más. En un estudio en el que se analizaron 903 dispositivos, se encontró que la mitad no tenían estudios de rendimiento clínico al momento de su aprobación. Un cuarto reconocía explícitamente que no se habían hecho esos estudios. Y menos de un tercio reportaba datos por sexo y solo una cuarta parte incluía datos como la edad de los pacientes. Esto a mí me parece que no es una innovación. Esto es ir demasiado rápido, muy rápido. Ahora vamos a lo que la ECRI ha documentado que pasa cuando estas herramientas fallan, porque también fallan y fallan dramáticamente. Por ejemplo, chatbots de inteligencia artificial usados en el contexto clínico han sugerido diagnósticos incorrectos, han recomendado pruebas innecesarias, han promocionado material médico de baja calidad y, ojo, han inventado incluso partes del cuerpo que no existen. Literalmente han inventado partes anatómicas dentro de un informe clínico. Uno de los casos documentados por ECRI incluía una recomendación de colocación de unos electrodos en una parte del cuerpo determinada que podía producir quemaduras graves en los pacientes. Y otro estudio publicado en JAMA Pediatrics, un estudio en población, en niños en este caso, evaluó a ChatGPT con 100 casos clínicos de JAMA y del New England. Y el resultado es que un 83% el diagnóstico fue erróneo.
De ese 83%, un 72% fueron diagnósticos directamente incorrectos y solo un 11% eran tan vagos las indicaciones que daban que no se podían utilizar en la práctica clínica. Y eso no es un problema de decisión, es un problema de sesgos. Un estudio testó, por ejemplo, que 9 programas de inteligencia artificial con 1000 casos de urgencias encontraron recomendaciones que cambiaban por la raza, por la edad, por la situación de vivienda del paciente, por el nivel socioeconómico, es decir, no por un problema clínico, sino más bien por un problema social. De hecho, hay un caso documentado de un paciente que usó un chatbot de IA para autodiagnosticarse un ictus y ese diagnóstico fue erróneo. Ese retraso en el diagnóstico supuso una secuela importante, una secuela neurológica para el paciente, precisamente por no haber consultado a un médico y directamente haberse ido a ChatGPT a ver qué le decía en cuanto al tema de la salud. Pero el problema más profundo no es que la IA se equivoque. Eso pasa casi con cualquier herramienta. El problema real se llama sesgo de automatización. Y esto funciona de esta manera. Cuando un sistema de inteligencia artificial te muestra un resultado, posible lesión maligna en un escáner o en una radiografía o en lo que tú quieras, tu cerebro se predispone a confirmar esos resultados. Es psicología básica. Si la máquina dice que hay una enfermedad, tú tiendes a confirmarla. El problema es que esto funciona en las dos direcciones, cuando hay patología, pero también cuando la inteligencia artificial te dice que no hay nada. Tú puedes directamente fiarte que no hay nada y verdaderamente haber una enfermedad y perder ese diagnóstico, lo cual puede provocar muertes a la larga en los pacientes. ECRI lo dice textualmente: la dependencia no supervisada de herramientas de inteligencia artificial puede aumentar los errores diagnósticos, perpetuar los sesgos y erosionar las habilidades de pensamiento crítico de los clínicos. Y a mí esto me parece lo más importante, erosionar el pensamiento crítico. Es de alguna forma lo que más me preocupa, porque no estamos hablando de sustituir al médico, estamos hablando de que el médico deja de pensar como médico porque confía ciegamente en herramientas que, en teoría, hacen su trabajo. Y aquí es donde quiero ser honesto contigo. Yo soy de los que defiende la inteligencia artificial en medicina. He hablado en este canal y en otros muchos de las posibilidades, de los avances increíbles que estamos viendo y sigo creyendo que la inteligencia artificial va a transformar a mejor la medicina. Pero eso no significa que podamos ignorar esto. De hecho, creo que el informe de ECRI tiene de alguna forma razones de peso para posicionar la inteligencia artificial como el mayor riesgo para los pacientes. Porque el mayor riesgo no es en sí la inteligencia artificial. El mayor riesgo es la adopción sin gobernanza, hospitales que implementan herramientas de IA sin protocolos claros, médicos que usan ChatGPT para orientar decisiones clínicas sin entender bien sus limitaciones, dispositivos aprobados sin validación clínica real. Es decir, la IA no es peligrosa cuando se usa bien, es peligrosa cuando se usa sin pensar. Y en 2026 hay demasiada gente utilizando la inteligencia artificial en salud sin pensar lo suficiente. ¿Qué recomienda la ECRI? 3 cosas. La primera de ellas, gobernanza. Protocolos claros antes de implementar cualquier herramienta de inteligencia artificial. Y no después, antes debería ser. Punto número 2, la formación. Que los clínicos entiendan qué pueden y sobre todo qué no pueden hacer con los sistemas de inteligencia artificial. Y número 3, pensamiento crítico. La inteligencia artificial es una herramienta, no es un sustituto del clínico, lo complementa. Si dejas de pensar porque una máquina ya lo está haciendo por ti, es donde vas a cometer el fallo, es donde te va a venir el problema y donde no estás utilizando la inteligencia artificial como deberías utilizarla. Mira, yo creo que este informe de la ECRI, literalmente, debería ser una lectura obligatoria para cualquier profesional sanitario que use la inteligencia artificial y para cualquier gestor que de alguna forma esté pensando en implementar la inteligencia artificial en su organización sanitaria. De hecho, te dejo aquí el enlace del informe completo de la descripción para que lo leas. Es completamente gratuito. Y si este vídeo te ha hecho pensar, déjame un comentario porque la verdad a mí me viene muy bien tu opinión.
¿Crees que estamos yendo demasiado rápido con la inteligencia artificial en la medicina? ¿O crees que el problema no es la velocidad, sino la falta de regulación y la falta de cauces de cómo debemos de alguna forma adoptar esta tecnología? Así que si te gusta este tema, si te gusta estar al día sobre la inteligencia artificial en la salud, suscríbete a este canal que aquí te mantendremos completamente al día. Así que un saludo y hasta luego.